Vanguardia de la ciencia. Un programa de cienciaes.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. La fusión fría. El 23 de marzo de 1989, el Sol calentaba la Tierra como lo había hecho durante los últimos 4.500 millones de años. En el interior del astro rey, los núcleos de los átomos de hidrógeno se combinaban continuamente para crear núcleos de helio, más pesados, y en el proceso se liberaba una enorme cantidad de energía. El Sol es un gran reactor nuclear donde cada segundo 657 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en 653 millones de toneladas de helio. Los 4 millones de toneladas restantes se convierten en energía. Parece un gasto enorme, pero no os preocupéis, el Sol es tan grande que tiene combustible para otros 5.000 millones de años. Lo que parece fácil en el interior de nuestra estrella es extremadamente difícil fuera de ella. Los núcleos de hidrógeno contienen un protón, que es una partícula con carga eléctrica positiva, y todo el mundo sabe que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen entre sí. Para conseguir que se unan dos núcleos de hidrógeno hay que vencer su repulsión y acercarlos mucho, lo suficiente como para que entre en juego la fuerza de cohesión nuclear, mucho más potente, pero de menor alcance que la fuerza electromagnética que tiende a separarlos. A medida que los dos núcleos se acercan, la repulsión eléctrica aumenta y solamente si llevan velocidades enormes logran vencer el rechazo. Pasado un punto, la fuerza nuclear gana y los núcleos se fusionan formando otro átomo distinto. Por supuesto, el Sol lo logra. ¿Cómo? Calentando esos núcleos hasta una temperatura de 1.000 millones de grados. Fuera del Sol, en la Tierra, también se ha conseguido la fusión nuclear. Lo han logrado los diseñadores de armas de destrucción masiva. La bomba H, o bomba de fisión-fusión, consiste en utilizar una bomba de fisión clásica, la bomba A, que fue la utilizada contra la ciudad de Hiroshima, como mecha para emular las condiciones que existen en el centro de nuestra estrella. Cuando estalla la bomba A, comprime y calienta una cápsula de hidrógeno que hay en su interior y consigue la fusión, multiplicando así la liberación de energía y, desgraciadamente, el efecto destructor. Otro lugar en el que se ha conseguido la fusión es en ciertos reactores experimentales muy complejos que han logrado la fusión de unos pocos núcleos de hidrógeno gracias a confinarlos en campos magnéticos potentísimos. Estos reactores de fusión se pretenden utilizar para obtener energía útil para nosotros, pero su desarrollo avanza lentamente y aún tardarán mucho tiempo en ser comercialmente viables. Así estaban las cosas el 23 de marzo de 1989. Martin Freisman y Stanley Pons convocaron a la prensa en Salt Lake City para hacer un anuncio espectacular.
ante periodistas de todo el mundo, aseguraron haber encontrado una fuente de energía ilimitada y no contaminante. Habían logrado producir la fusión nuclear que alimenta el Sol en un tubo de ensayo. El propio Pons declaraba con una sonrisa de oreja a oreja: Basically, we've established a sustained nuclear fusion reaction by means which are considerably simpler than conventional techniques. Básicamente hemos conseguido una reacción nuclear de fusión sostenida por medios que son considerablemente más simples que las técnicas convencionales. Esto decía Pons, y si la afirmación era cierta, el futuro energético de la humanidad estaba resuelto. Había nacido la fusión fría. En ciencia puede suceder de todo, pero lo que suele triunfar es lo que sigue las pautas que marca el método científico. Básicamente se apoya en tres principios fundamentales: observar, establecer hipótesis y comprobar su fiabilidad con experimentos. No sirve un experimento único e irrepetible. Para que sea válido, este debe ser repetido con idénticos resultados por todo aquel que lo desee y tenga presupuesto para ello. Martin Fleischmann y Stanley Pons eran investigadores reconocidos por una larga lista de trabajos publicados, pero se dejaron llevar por los nervios, al parecer forzados por la posibilidad de conseguir la patente, algo que, de ser cierto, aportaría suculentos dividendos a la universidad. Fuera por esto o no, en lugar de tomarse su tiempo, Fleischmann y Pons lo comunicaron a la prensa. Y a partir de ahí, todo se les fue de las manos. La prensa, como suele suceder en estos casos, dio a conocer el asunto entre grandes titulares. If what is happening in these test tubes is indeed controlled nuclear fusion, as the scientists who set up this experiment believe, then this laboratory may one day be known as the birthplace No obstante, la idea de la fusión fría tenía ya sus años. Para muchos, fue una sorpresa descubrir que las primeras referencias al tema fueron publicadas nada menos que en 1920. La idea, básicamente, era esta: el hidrógeno puede disolverse en ciertos sólidos, es decir, sus átomos pueden penetrar con facilidad entre los intersticios del sólido y, ayudados por sus electrones externos y por los de los átomos del sólido, pueden alcanzar concentraciones elevadísimas. En tan alta concentración, los átomos pueden acercarse más incluso que en el hidrógeno sólido. Según aquellas primeras ideas, podría suceder que unos núcleos se acercaran tanto que llegaran a fusionarse. Fleischmann y Pons intentaron lograr la fusión con un experimento que consistía en una celda electrolítica. Básicamente es un recipiente en el que se colocan dos barras metálicas, una de paladio y otra de platino, conectadas por el exterior a una batería. Las barras estaban inmersas en agua pesada. Recordemos que las moléculas de agua están formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y en el agua pesada, los átomos de hidrógeno son más pesados de lo normal, porque además del protón, contienen un neutrón en el núcleo, y por eso se llama también deuterio a ese tipo de hidrógeno. Volvamos al experimento. Cuando hicieron pasar una corriente eléctrica, se produjo una reacción que liberaba el deuterio, y este entraba en el electrodo de paladio. Dicho de otra manera, lograban introducir una gran cantidad de hidrógeno pesado en la barra de paladio. Entonces, según afirmaban los investigadores, se produjo una gran liberación de energía, más energía que la que habían suministrado con la batería. ¿De dónde había salido ese exceso de energía? Para Pons y su colega, solo había una posibilidad: algunos de los átomos de hidrógeno se habían fusionado. Muchos científicos se lanzaron a diseñar experimentos que permitieran corroborar los resultados. Fue una especie de demencia que arrastró a muchos buenos experimentadores
a un camino sin salida. Aunque hubo quienes clamaron a los cuatro vientos haber obtenido resultados positivos, la realidad fue que nadie los pudo demostrar, y lo que sí demostró la mayoría es que los resultados eran negativos. Los físicos conocen muy bien las reacciones de fusión, saben que si realmente ha tenido lugar la fusión, debe haber signos inequívocos de ello. Los tres posibles caminos de fusión dan resultados detectables, además del aumento de energía. Uno de esos caminos da como producto tritio, una clase de hidrógeno radiactivo que contiene 2 neutrones en el núcleo. Otra da como resultado helio, pero desprende un neutrón que también es detectable. Y la tercera vía, mucho menos probable, desprende un rayo gamma. Aunque algunos han publicado la detección de helio, lo cierto es que la mayoría no ha detectado nada. La pasión por la fusión fría se fue enfriando desde entonces. Las evidencias han ido inclinando la balanza hacia el no. Y la mejor demostración de ello es la pérdida de interés de la comunidad científica. Si realmente la fusión fría fuera esa fuente inagotable, simple y barata que se anunció en un principio, a estas alturas estaría considerada como uno de los inventos más impresionantes de la historia. La realidad no ha sido así. Sin embargo, tampoco parece que las afirmaciones de Fleischmann y Pons fueran producto de la mala fe. Algunos sostienen que fue simplemente una interpretación errónea de los resultados. Otros, en cambio, siguen realizando esfuerzos en la búsqueda de reacciones nucleares de este tipo, a pesar de que el anuncio de los años 80 y sobre todo los fracasos posteriores la relegaron al capítulo de ciencia basura. Este reportaje forma parte del podcast Vanguardia de la Ciencia, en el que hablamos además de nanorobots de ADN, del contagio de la gripe y de mareas y volcanes. Lo podéis escuchar completo en cienciaes.com. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.